María Paula Romo Rodríguez, líder del movimiento Construye, es nuestra invitada el día de hoy. Ella es una abogada y política ecuatoriana, exministra de Gobierno y del Interior en el régimen del gobierno de Lenín Moreno, licenciada en Ciencias Jurídicas con un masterado en Arte Gobierno, exasambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el 2008, ex miembro de la Asamblea Constituyente de 2007, entre otros cargos importantes. Es nuestra invitada, damos la bienvenida. Muy buenos días, María Paula. Gracias por aceptar estar de nuevo en esta trinchera en estos días tan importantes para el país a propósito de todo lo que hemos vivido. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, María Paula. Voy a empezar con lo obvio. Daniel Noboa y las declaraciones sobre María Paula Romo. ¿Cuál es la postura luego de, primero que Pokémon, ya vimos la respuesta que hubo por allí, y luego dijo, si ella quiere apoyarme ahora, pues que me apoye con sus asambleístas? En resumen, ¿no? Fue lo que expresó el presidente estos días. ¿Cuál es la postura, María Paula? Mire, mi postura personal y nuestra postura como movimiento siempre va a ser qué es lo que necesita el país, qué es lo que le hace bien al país y cómo llevamos adelante una agenda política clara que tenemos. Anti-mafia, anti-corrupción, anti-impunidad y por supuesto vamos a proponer los temas que en ese sentido nos parecen importantes. Extradición, extinción de dominio, trabajo por horas. Vamos a seguir trabajando sobre los temas del país. Vamos a seguir poniendo nuestra voz cuando no estemos de acuerdo. Por ejemplo, lo que hicieron con el tema del ex vicepresidente Glass, la manera en la que eso se trató en la Asamblea, lo diremos. Y jamás esto va a convertirse en un intercambio de epítetos o de comentarios personales sobre el presidente de la República o sobre ningún funcionario. Yo tengo muchos años haciendo política, creo que nunca me han visto personalizar un conflicto. Tengo posiciones, tengo ideas, tengo propuestas, las tenemos como equipo y sobre eso van a ser nuestros debates con madurez, con altura, con sentido de país. No voy a cambiar ahora esa forma de ser para caer en un intercambio personal, peor en un momento en donde los problemas que atraviesa el país son tan serios, son tan grandes, que realmente no dan lugar para ninguna otra diferencia que no sea sobre los asuntos de la agenda política que se necesitan. Así que no tenemos nada que decir sobre eso. Tenemos mucho que decir sobre las leyes que tienen que aprobarse en la Asamblea Nacional, sobre las preguntas de la consulta popular que reconocemos y felicitamos que haya pasado de un grupo de preguntas insustanciales, sin fondo, a añadir un grupo de preguntas que realmente van a ser importantes. Respaldaremos esas preguntas, por supuesto. Qué bueno, sí, sobre la consulta popular específicamente hubo un cambio de postura en torno a la propuesta del presidente. Acató sus sugerencias, podremos decirle, ¿no? Porque no es que fue un pedido de mete allí las preguntas. Y de alguna manera esto fue aceptado por Construye y eso es importante. Ahora vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, María Paula, sobre el IVA. ¿Cuál es la postura y cuál será la postura de Construye? Para nosotros hay algo fundamental. Esta discusión, la discusión sobre 3 puntos adicionales al IVA, no puede ser separada del debate del mes pasado, porque han transcurrido pocas semanas. No puede separarse del debate del mes pasado, en donde el presidente manda a la Asamblea un proyecto lleno de exoneraciones, perdonándoles impuestos, multas a quienes más tienen. A los grandes deudores del país les perdona el mes pasado y este mes hay un impuesto general para todos sin derogar esas exoneraciones. Para el movimiento Construye, y así lo hemos expresado, aquí hay un debate integral sobre la situación fiscal del país. ¿En dónde están los recortes de los gastos? ¿Cómo pueden, mientras se pasa una situación así, seguirse gastando grandes contratos en temas de publicidad, en temas que no son sustanciales? ¿Cómo no se trata todavía el tema de la focalización de los subsidios? Esto es indispensable porque ahí hay un hueco gigantesco en el presupuesto nacional
¿Qué pasa con las empresas públicas ineficientes, focos de corrupción? Tiene que ser una discusión integral. No puede ser que la única solución, sin tratar las otras cosas, sea ahora el tema de 3 puntos del IVA. Discutamos el perdón de los impuestos a los grandes deudores hace 3 semanas y ahí empezamos a discutir el problema fiscal que tiene el país, porque hace un mes estaba ahí. La necesidad de financiar cárceles, policía, Fuerzas Armadas, hace un mes estaba ahí, pero hace un mes la Asamblea aprobó, por pedido del presidente, una lista de exoneraciones y perdones para los más grandes. No creemos que hoy se pueda quedar eso de la misma manera si estamos en una situación tan delicada. Importante, María Paula. Voy a invitar a la conversación a mi compañera y colega de jornada, Mercy Castro, para que también participe en la entrevista. Mercy. Abogada, gracias por conversar con nosotros. Adentrándonos a estas acciones ya que empieza a tomar el gobierno, con las cuales aspira recobrar el control de cárceles y también empezar a controlar estas bandas criminales que se encuentran en nuestro territorio. De la experiencia como ex ministra de gobierno, ¿lo que ha hecho el presidente es lo que ameritaba en estos momentos para el país? Mercy, buenos días. Claro que sí, cuando hay un enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones criminales, lo primero es que el Estado tiene que responder con la ley y con la fuerza de la ley. No podemos dejar un lugar intermedio, no hay espacio para negociaciones, así que una respuesta contundente del Estado era importante y seguirá recibiendo nuestro respaldo. Ahora también hay que mirar, ya empiezan a transcurrir algunos días, hay que mirar los indicadores de esta respuesta estatal y creo que va a ser muy importante en el transcurso de estos días, de estas semanas, por ejemplo, estar pendientes del tema de capital ilegal que es incautado, minería ilegal que es intervenida, empresas que se utilizan como fachada para el lavado de activos que son intervenidas. Porque este es un ataque estructural, la decisión que ha tomado el presidente de tratarlo como un conflicto armado interno le da muchísimas herramientas y entonces que las aproveche de la mejor manera para que sea realmente un golpe a las estructuras criminales y sus estructuras financieras. Creo que esto va a ser muy importante en los próximos días y por supuesto que prevalezca el Estado. Este tema que acaba de topar, minería ilegal, que es algo que al momento parece que se lo mira desde lejos y sin embargo vemos de que viene siendo una línea como perfecta de estas organizaciones para tener recursos y seguir financiándose. Precisamente dentro de estos de más 12.000 operativos realizados, mucho del material incautado está relacionado precisamente a minería ilegal. ¿Cómo ve eso también de que son alrededor de más de 1.000 personas las que han sido detenidas y tan solo 145 se las pueda vincular ya de manera directa a agrupaciones terroristas? ¿Falta un poco de inteligenciarse en este sentido? No va a ser un procedimiento sencillo, Mercy, es lo primero que es mi primera reacción, es que no es sencillo el tema de pasar al procesamiento jurídico de los detenidos. Entonces, ahora corresponde un trabajo integral de fiscalía, de la administración de justicia, cuáles son los delitos que van a imputarse, cuáles son las pruebas para esos delitos. El entrar a un régimen de conflicto armado implica también un giro en el régimen jurídico, porque quiere decir que muchas personas no van a ser procesadas por delitos comunes, sino por delitos de guerra o por terrorismo, que tiene unas reglas especiales, por supuesto, penas más duras, pero también procedimientos y características del tipo penal que ahora van a tener que probarse. Creo que la respuesta de militarizar la seguridad, porque esta es la principal implicación, la respuesta de militarizar la seguridad ha sido muy bien recibida, ha sido un mensaje de fuerza por parte del Estado, pero ahora van a desarrollarse otras etapas de las que estamos hablando. Cómo se ataca, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, que se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales. La otra fuente de financiamiento permanente de estas organizaciones son las extorsiones. Las extorsiones, las vacunas a las personas, las familias, los comercios, también son un mecanismo de financiamiento permanente
de las conexiones de las diferentes como sucursales que tienen estos grandes carteles o estas grandes organizaciones, y será muy importante que en los próximos pasos se pueda atender este tipo de cosas. Creo que el país mira con mucha expectativa, con mucho respaldo esta decisión, y los resultados van a seguirse mirando y evaluando en los próximos días. Una deuda quizás de este gobierno fue la fuga justamente de uno de los sujetos considerados más peligrosos del Ecuador, el alias Fito. ¿Cómo se podría entender esto? ¿Realmente lo que sucedió fue una reacción, o lo que está pasando es una reacción a las acciones del gobierno, o fue precisamente a raíz de que se fuga este ciudadano que empiezan las diferentes agrupaciones delictivas, obviamente en estas rencillas dentro de las cárceles, que luego se manifestó o se trasladó también a ciudades? Quien tiene la mayor capacidad de informar sobre la magnitud de una crisis es el gobierno a través de sus aparatos de inteligencia. Sería muy importante, por ejemplo, recibir información para saber cuál es la conexión que hay entre la fuga de Fito, de Colón Pico y de otras cabezas criminales en estos días. ¿Cuál es la conexión que hay entre esas fugas, la toma de rehenes en las cárceles, los coches bomba, las explosiones? Son unos la respuesta de otros, son la cobertura de una fuga. Se creó un escenario de conmoción de esa magnitud para tapar la fuga o para responder a ella. Creo que todavía hay muchas preguntas, ¿no? Creo que también hay muchas preguntas sobre uno de los episodios de mayor temor, de mayor terror para la población, la toma de TC Televisión. ¿Con cuáles de los grupos de criminalidad organizada están asociados los detenidos en TC Televisión? ¿Reivindicaron algún mensaje? ¿Cuál era la cabeza a la que aparentemente le reportaban durante la toma? Toda esta información nos va a dar más claridad para entender el escenario, y quienes son los encargados de proveer esa información y también de las primeras explicaciones, de las explicaciones iniciales, son los cuerpos de inteligencia del Estado. Así que en los próximos días también será muy importante que el gobierno comunique con la mayor claridad, con la mayor transparencia, porque además de esa manera se evitan especulaciones o interpretaciones ajenas a la verdad o interesadas de distintos sectores. Por eso creo que todavía tenemos mucho que dilucidar en los próximos días, y por supuesto el tema de la fuga de estas cabezas criminales, Fito, Colón Pico, va a ser fundamental. Usted como ministra de Gobierno justamente enfrentó paralizaciones aparentemente que nacieron con un descontento principalmente de los movimientos indígenas y sociales, en las cuales también ustedes señalaban en su momento de que se había identificado a grupos terroristas infiltrados en estas movilizaciones. Ahora se habla y también obviamente la crisis carcelaria. Ahora empiezan ya a darse algunos detalles, algunos comentarios y análisis que pactaron, que gobiernos desde hace 6 años han pactado con estos líderes de las bandas criminales. ¿Realmente sucedió algún acercamiento, hubo conversaciones con estos líderes? De ninguna manera, y quienes están levantando ese discurso están tratando de confundir a la población y de evadir sus propias responsabilidades. Rafael Correa está encargado en estas últimas horas de tratar de instalar esa narrativa, y nada más ajeno a la verdad. Si queremos buscar, si queremos mirar desde la perspectiva del tiempo decisiones que han sido muy graves para el país, deberíamos ubicar, por ejemplo, el retiro de visas para los nacionales de todos los países, convirtiendo al Ecuador en una ventana de oportunidad para el delito y en una ventana de inseguridad para todo el continente. Esta fue una decisión muy irresponsable, muy grave y con graves consecuencias que tomó Rafael Correa. Otra decisión que hoy se puede mirar con otros ojos, la famosa pacificación. ¿Cómo no enfrentar el hecho de que el caso Metástasis nos habla de las cabezas de los líderes de la pacificación como las cabezas también de organizaciones criminales años después? Haber traído a esos líderes
no solamente a la formalidad, sino haberlos acercado al Estado, haberlos convertido en muchos casos, no solo en funcionarios públicos, en dirigentes políticos sobre el futuro del país. Es una decisión muy grave sobre la que tiene responsabilidad Correa y sus actuaciones. Y por supuesto, terminar la cooperación internacional hemisférica en materia de seguridad, la base de Manta, las unidades especiales de investigación de narcotráfico, la expulsión de la embajadora de Estados Unidos, son decisiones que hoy tienen que mirarse con la perspectiva, la distancia del tiempo y los resultados. Por supuesto, desaparecer casi la seguridad dentro de las cárceles con la aprobación del COESCOP y los guías penitenciarios, que no son policías y no son militares, y son una institución con poca fortaleza, con poco presupuesto, sin consecuencias, sin carrera. Ahí tenemos muchísimos temas de los que hablar y simplificar las cosas para estas narrativas que evaden responsabilidades no es correcto y no debe permitirse de ninguna manera. También tenemos que ver cuál es el papel que en todo esto ha jugado el debilitamiento de la justicia, compartiendo las organizaciones políticas, y me refiero específicamente a la Revolución Ciudadana, abogados con las estructuras criminales, estrategias jurídicas con las estructuras criminales, como por ejemplo ese habeas corpus compartido entre Glass y Rasquiña, compartido también el abogado, compartida la estrategia jurídica, y hoy el caso Metástasis nos habla también de que compartían los jueces y los operadores de justicia que manejaban desde las organizaciones criminales. Ahí tenemos que enfocarnos para entender el pasado y, por supuesto, también para saber en el futuro a quién se entrega poder y a quién se entrega la conducción de las grandes decisiones del país. Estas intervenciones que se está teniendo en estos momentos, ¿usted recomendaría? ¿No deben aislarse de lo que ya está arrojando la investigación del caso Metástasis? Es indispensable que el caso Metástasis no se pierda de vista y que el caso Metástasis tenga consecuencias no solamente judiciales para quienes están directamente involucrados. 38 protagonistas, 38 personas imputadas en este caso, que tendrán que ser llevadas ante la justicia, como está sucediendo ahora mismo. Pero además de esas personas, ¿qué nos dice sobre el modus operandi, sobre la situación de la justicia, sobre el tema de jueces, fiscales, policías, operadores, sobre lo alto que llegaron las conexiones de Norero, con gente contratada en el CAL, estuvo en el Consejo de Administración Legislativa, contratada la relacionadora pública de Norero, que también luego estuvo en el Parlamento Andino, luego en la Corte Provincial del Guayas y que se encargaba de contactar a los jueces suicidas. Estuvo sentado en la presidencia de la Asamblea Nacional el ruso, que le reportaba a través de sus otros contactos a Norero los ataques a Fernando Villavicencio. Hubo gente en el 911 que entregaba información en vivo al momento sobre la ubicación de Fernando Villavicencio, peritos que desaparecieron pruebas. Estas cosas son las que tenemos que preguntarnos como país, ¿cómo se van a procesar? Medios de comunicación o pseudo medios de comunicación haciendo publicaciones al pedido de Norero, y me refiero a La Posta. Y también hemos visto, por ejemplo, cómo abogados pasaban la línea de la defensa técnica y se convertían en cómplices de actividades delictivas. ¿Qué va a pasar con esos abogados? ¿Van a seguir siendo profesores o conferencistas? ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación que se pusieron al servicio de la narrativa de estas mafias? ¿Van a seguir siendo tratados como si no fuera relevante tratarse de ñaños con Norero, con Fito, hacer estos reportajes sobre la cárcel, convirtiéndolos casi en héroes en la narrativa de la población, en lugar de poner la línea clara entre lo correcto y lo incorrecto? Creo que ahí hay preguntas que van más allá de los 38 implicados y que todavía la sociedad ecuatoriana tiene que responder. María Paula, es importante ahora que tocamos el tema de las cárceles, también contraponer algunos argumentos que se alzan desde grupos que defienden los derechos humanos, y no voy a tocar el tema específico de la fuerza del orden, al rato lo hablamos.
es la falta de inversión en la rehabilitación social, que fue muy clara en los últimos dos gobiernos. Dejaron de invertir en rehabilitación y hay como argumentos muy fuertes con cifras y casos de que cesaron cursos, cesaron. ¿Esto de alguna manera incide en la crisis carcelaria que vive hoy el país? O sea, ¿se puede hacer un miramiento y hacer un análisis con respecto a qué pudimos hacer mejor quizás, sobre todo en el tiempo en que usted fue ministra? Claro que sí, el tema del presupuesto, porque la rehabilitación social es muy costosa. Claro. El mantenimiento de las cárceles, no hablemos solamente de rehabilitación, mantener las cárceles es muy costoso. Además, el país tiene que decidir si va a manejar las cárceles como un sistema de rehabilitación o también como un asunto de seguridad, de aislamiento, de restricción de comunicación, cómo impedir que entren y salgan órdenes de las cárceles, porque eso implica un enfoque diferente. El enfoque del tema de los guías, la separación según el tipo de detenidos y, por supuesto, el tema que usted trae a colación es muy importante. ¿Cuánto se va a financiar como país? ¿Cuánto se va a destinar en términos de recursos para las cárceles? ¿Podemos destinar más dinero a las cárceles que a la educación, más dinero a las cárceles que a la inversión social? Son decisiones muy complejas y en épocas de problemas fiscales, los gastos, la inversión, el dinero, tiene consecuencias en todas las instancias, También en seguridad. ¿Hace cuánto tiempo no se realizan inversiones indispensables para seguridad? Por eso, el problema fiscal tiene que ser abordado con la mayor responsabilidad. Y la economía del país es como la economía de las familias. No se puede sostener un gasto que supere los ingresos. Llevamos muchos años gastando más de lo que recibimos, de lo que recaudamos como país. Solo hay dos soluciones posibles: recaudar más dinero, obtener más dinero, no solamente de los impuestos, del petróleo, de la minería, de todas las otras fuentes como se financia el presupuesto general del Estado. Dos soluciones entonces: recoger, obtener, recaudar más recursos y cortar los gastos. Pero no se puede seguir en este ritmo sin tomar decisiones de fondo. Por eso hay que hablar de subsidios. Por eso hay que hablar de gasto innecesario para dedicar los recursos exactamente en donde se requiere. Y por eso hay que hablar de las exoneraciones para los más grandes que no se requieren. Hay que hablar de los perdones de impuestos, que también son problemas que atender. Y hay que hablar de cómo obtener más recursos, pero como si fuera una integralidad y no solamente por un lado de la ecuación. Y esto va a tener consecuencias en todas las materias. Y ahí es importante también decirlo, en el último operativo del fin de semana, bueno, desde el 14, en realidad, que reventó del 9 al 14, estos 6 días han sido importantes a propósito de, ha habido muchos retenidos, María Paula. Y yo digo, como ciudadana y como periodista, ¿qué va a pasar con esa gente que retienen? Los van a encerrar y allí vamos a amontonar a toda la gente que llega para esperar el debido proceso, y sabemos cómo termina eso. Ha habido casos de masacres carcelarias en donde a un tipo que robó un celular le quitaron la cabeza y ni siquiera tenía sentencia, por decirlo menos, ¿no? O sea, ¿cómo prever o qué debe hacer el gobierno para evitar que este hacinamiento, que ya es hacinamiento, se recrudezca con estos operativos? O sea, ¿cuál sería la salida? No hay salida fácil y usted trae a la discusión un nuevo elemento, ¿no? Así es. ¿Qué va a pasar ya luego de estas primeras intervenciones que han sido muy bien recibidas por la población, con una especie de alivio de que haya una intervención decidida, por supuesto? Pero ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo vienen los procesos judiciales? ¿En dónde se van a hacer esas detenciones? Es una gran responsabilidad la que tiene el gobierno en general, el presidente de la República, el equipo de seguridad, porque usted hace bien en señalar que luego de estas primeras intervenciones se abren nuevas interrogantes y nuevas preguntas.
lugares de detención, cómo se va a hacer para separar a los detenidos unos de otros, cómo se van a evitar nuevos episodios de violencia. Es muy grande la responsabilidad que ahora mismo tiene el gobierno y ojalá tome las mejores decisiones en lo que tenga que ver con lo legislativo, recibirá todo nuestro respaldo en lo que sea mano dura, imperio de la ley y, por supuesto, un plan que se mire en el mediano y en el largo plazo. Estas primeras reacciones tienen que estar acompañadas de un plan que responda a esas interrogantes. Y quiero hacerse una puntualización a la audiencia, María Paula. Minutos antes estábamos revisando las cifras de los resultados. De esos 1,000 y pico de detenidos, solo el 10% está identificado como grupo terrorista. El resto no lo especifica la autoridad, pero podría ser delincuencia común. Que yo digo, y no quiero hacer aquí vista como la tipa que defiende a los delincuentes en general, no, quiero ponerles sobre la mesa lo que está pasando, ¿no? O sea, no es, como dijo Bukele en un tuit, no es de soplar y hacer botellas. María Paula, hay un discurso que se impone, y aquí yo no quiero hablar de grupos políticos, quiero hablar de inversión social en los menores de edad. He visto con mucha alarma cómo niños son parte de las GDOs, defienden a las GDOs, se sienten identificadas con las GDOs. De estos menores, de hecho, en el atentado contra TC Televisión había 2 menores de edad. Para la gente que no lo sabe, bueno, pues cómase esta información en la defensa. María Paula, ¿qué estamos haciendo por los menores? Porque no todo es seguridad. No, hay un problema integral que me encantó escuchar decir de sus labios cómo tenemos que atacar el lavado, cómo tenemos que atacar... Pero ¿y la inversión social? Y estos grupos vulnerables, porque se está alzando allá en defensa de los menores, que se está atacando la pobreza, se está atacando la miseria, se está atacando a quizás lo que es la última rueda del coche de todo este entramado de crimen organizado. ¿Cuál es su postura en torno al tema? El enfoque sobre la economía, no solamente para el tema de inversión, que usted lo trae a colación de una manera correcta. Sí, por supuesto, protección social, educación, empleo, oportunidades, expectativa de futuro vinculada a la formalidad. Por supuesto. Pero el enfoque sobre la economía criminal también tiene que ser sobre las grandes economías criminales, porque estamos viendo el impacto que genera en niños, en adolescentes, el tema del microtráfico, por ejemplo. Por supuesto, ahí hay un asunto que se debe atender, pero también eso se convierte en grandes cantidades, en millones de dólares cuando estamos hablando de lavado de activos. Entonces, no se trata solamente de delitos vinculados con las poblaciones más pobres, menos atendidas. Se tratan de grandes cantidades de dinero cuando hablamos de oro, cuando hablamos de tráfico de armas. No estamos hablando de personas que viven en barrios suburbanos en el país. Estamos hablando de personas con conexiones con carteles internacionales que tienen un tren de vida muy alto de pagar. No estamos hablando solamente de oportunidades vinculadas a cursos, usted decía hace un momento, a cursos para aprender otro tipo de oficios. No, estamos hablando de personas que tienen títulos profesionales, que tienen recursos, que tienen acceso a otro tipo de oportunidades y que escogen ser parte de actividades criminales muchísimo más lucrativas que la vida formal, porque si esperamos que el tema sea solamente económico, no hay actividades legales que sean igual de lucrativas que las actividades ilegales. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Un lanchero o 2 lancheros que llevan gasolina subsidiada a alta mar, saliendo de Galápagos o saliendo de las costas de Manabí, van a recibir 10,000 o 15,000 dólares por un viaje para trasladar gasolina para las lanchas de quienes están llevando cocaína a Centroamérica o a Estados Unidos. Entonces, sí, hay que atender el tema de la pobreza, por supuesto, pero también hay que disminuir las ganancias de las actividades ilegales y subir el riesgo de quienes se involucran en actividades ilegales. No es un tema sencillo. Ningún país logra llevar a cero la delincuencia, la ilegalidad, la violencia
pero es indispensable controlar, contener, responder, que las consecuencias sean muy duras y que lo sean para grandes y para chicos. Y el mensaje social, solo no quiero dejar eso sin responder. El mensaje social para los niños. ¿Quién es el ejemplo para los niños? Un maestro, un bombero, un policía, un médico, un dentista, o el ejemplo para los niños es el que esté involucrado en los temas ilegales. Esto es muy importante como sociedad. Como sociedad también, el ejemplo o el mensaje de impunidad es muy grave. Creo que a todos nos ha resultado muy doloroso ver policías secuestrados, guías penitenciarios con pistolas en la cabeza, con cuchillos alrededor de ellos. Dolorosísimo, porque es el sometimiento del Estado. Pero ¿qué pasó con los que secuestraron a 400 policías y militares en octubre del 2019? No solamente que no recibieron castigo, fueron amnistiados y sus actos celebrados como actos heroicos. No podemos ver una relación entre el mensaje de impunidad de ese momento y lo que hoy tenemos como falta de respeto a la autoridad. Si no podemos ver las conexiones de lo que se está haciendo, de cómo se ha ido debilitando a las fuerzas de seguridad del Estado a lo largo de años, si no podemos ver que ahí también está el problema, no vamos a poder enfrentarlo. María Paula, y yo con esta última pregunta me despido, Mercy luego ya continuará quizás también con la última pregunta por el tiempo. Es importante también ponerlo sobre la mesa. Daniel Noboa llega menos de 50 días de gobierno, y crea todo esto que al parecer está generando. Igual vamos a evaluar las próximas semanas. ¿Qué no hizo Lasso? ¿Qué le faltó a él? ¿Por qué tenía que llegar un treintañero a poner las cosas en orden en este país, María Paula? ¿Cuál es la mirada que tiene con respecto a este escenario? Siempre mirado hacia atrás es posible hacer mejores evaluaciones. Sí. Y por supuesto que hay cosas que se tienen que señalar. Si me pregunta a mí, pensando en los asuntos más de fondo, la manera en la que se hizo la separación del Ministerio de Gobierno entre política e interior, creo que fue un elemento muy sensible. ¿A qué me refiero? Cuando hace años, siendo yo ministra, se unen los ministerios, el ministerio más fuerte, el ministerio más grande, con personal, con funcionarios, con presupuesto, era el encargado de seguridad. Y la política se trae como un apéndice para hacer la coordinación interinstitucional, para hacer la relación con los otros poderes del Estado, pero era una secretaría pequeña que se suma como un apéndice de esta gran estructura. Cuando en el gobierno de Lasso se decide separar los dos ministerios, se deja como si fuera el ministerio fuerte la política y como si el apéndice fuera el Ministerio del Interior. Han transcurrido años. Y el Ministerio del Interior me parece que ni siquiera ha recuperado el edificio en el que estaba. Desde el inicio de la República, el ministerio encargado de la policía estaba junto a la presidencia. Incluso físicamente lo sacaron de ahí. Esto para dar un pequeño ejemplo, Blanca, pero por supuesto hay muchísimo más de lo que se puede hablar, pero creo que esta mirada sobre la seguridad, subestimando la relevancia que tenía el tema, subestimando el tipo de posiciones. El tema de las amnistías que se da durante ese gobierno. Si bien los legisladores de gobierno no son los proponentes, no hay una discusión de fondo para mostrar la gravedad de lo que implicaban esas amnistías. Por supuesto, el Estado da marcha atrás de cosas que eran muy importantes y creo que ahí hay una suma de elementos. Hay que añadir también elementos externos. Lo que está pasando en Colombia, las hectáreas sembradas de cocaína, el mercado europeo, lo que está pasando o lo que estaba pasando, que no lo veíamos con tanta claridad como nos muestra el caso Metástasis. Los jueces sacando personas sentenciadas, los jueces jugando o trabajando para las organizaciones criminales, sin generalizar, pero es suficiente con que tengan unos pocos y presenten un habeas corpus en un cantón y de pronto ya se debilita todo el aparato. Creo que hay una serie de elementos.
Pero ya que usted me pregunta por decisiones del Ejecutivo y decisiones políticas, creo que ese debilitamiento institucional del propio Ministerio del Interior fue muy delicado. Muchísimas gracias, María Paula. Merci. Bueno, bastante clara y en realidad nos quedaríamos conversando un par de horas más porque de hecho nos queda muchísimo. Por ejemplo, a mí me queda esto de cómo logra instaurarse el crimen organizado en nuestro país. Vemos de que tiene el escenario perfecto. Ahora mismo que se habla de narcopolítica, tendrían posiblemente alcaldes o al menos concejales que les permiten administrar como ellos quieren. El tema de que Estados Unidos ya está en nuestro territorio, está fortaleciendo lo que va a ser el trabajo de inteligencia dentro de estos operativos. Y el tema de fronteras, ¿qué cree usted que falta en fronteras por hacer? Y ya con esto la dejamos que se vaya. La dejamos libre. Siempre es un gusto poder charlar con ustedes y además este formato permite adentrarse un poco más en los temas. Sí. Hay muchísimo que hacer en todas las materias, no es sencillo. Se dice más fácil de lo que se hace, también es cierto. Pero es indispensable que la respuesta contra las organizaciones criminales sea una respuesta integral, estatal, pero también de la sociedad. Esto que estábamos hablando hace un momento, del tipo de mensajes, de normalizar, de normalizar ciertos comportamientos, las amistades, la cercanía con las organizaciones criminales, eso no puede normalizarse, no puede flexibilizarse la posición sobre ese tipo de cercanías. No podemos dejar de señalar el dinero que viene del lavado o de las actividades ilegales, no solamente del narcotráfico, de todo tipo de actividades ilegales, de contrabando, de minería ilegal, de los temas relacionados al medio ambiente, de lavado de activos, de la trata de personas. La ilegalidad tiene que ser atacada de manera integral. La formalidad tiene que ser la regla general, el Estado tiene que mostrar su fuerza y eso implica no solamente el control del territorio o el control de las fronteras, pero sin duda empieza por ahí, porque la población no puede ser dejada en indefensión. La persona que tiene que o se ve obligada o se ve forzada a pagar una vacuna, deja de creer en el Estado, en la democracia, en la autoridad, porque empieza a pagar por protección o por no ataque a quienes están cometiendo las ilegalidades, a quienes están dañando, descomponiendo el tejido social. Entonces, lo que eso significa es muy grave. El control del territorio es lo primero, que el Estado se imponga, que las personas dejen de pagar vacunas, que dejen de sentir este temor. Eso es lo primero, eso es indispensable. Y por supuesto, vendrá más adelante la evaluación con otros indicadores, como yo decía al inicio de esta entrevista. La cantidad de dinero que se pueda extinguir, por eso la extinción de dominio, la cantidad de dinero, los bienes, el capital, porque esa es la manera de interrumpir el funcionamiento de estas estructuras criminales. Hay mucho por hacer. Creo que el país entero respaldará todas las acciones de mano dura. Desde el punto de vista legislativo, el movimiento Construye respaldará con madurez todas las acciones de mano dura y no dejaremos de señalar aquellas cosas que no nos parezcan correctas. Sí, María Paula, Merci tiene una última pregunta y esta sí, con esta nos vamos. No, finalmente, hemos conversado, de hecho, con nuestro programa tiene mucho peso en los análisis políticos, económicos, sociales, y hemos conversado con analistas políticos y ven en María Paula Romo un perfil, quizás, de hecho lo han dicho, que es actualmente la mujer mejor formada políticamente para presidir nuestro país. María Paula Romo se ve quizás como candidata en los próximos meses, 2025 quizás. Estoy en lo personal y estamos en lo colectivo lejos de esa discusión. Hoy el país tiene prioridades que atender y anticipar o ponernos en una campaña anticipada no va a ser bueno para lo que se necesita. No estamos en campaña y no vamos a entrar en campaña hasta que sea necesario. No es el momento para hablar de candidaturas, es el momento para poner el país por delante. No se descarta entonces.
no es el momento para hablar de candidaturas. Qué bueno, María Perfecto. Paula, siempre muy buena torera, María Paula. Ahí está ella diciendo que en este momento no les va a contar. María Paula, muchísimas gracias por esto. Por supuesto, seguiremos en nuevos días de entrevista contando con su presencia aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, buen inicio de semana.